Hemos estado predicando del tema, verdaderamente le creemos a Dios. Yo le creo a Dios. Amén. Le creo a Dios aún cuando yo no le entendía. Aún no le entiendo, porque nunca vamos a entender a Dios. Podemos entender algunas cosas, pero nunca vamos a entender todo. Amén. Porque Dios es Dios y nosotros simplemente somos creación de Dios, criatura de Dios. Somos seres humanos. Somos limitados. Y por esas limitaciones es que muchas veces vienen las dudas en nuestras vidas. Como el ejemplo que está en la palabra de Juan el Bautista, cuando Herodes lo metió preso. Fue Herodes, ¿verdad?, que lo metió preso. Y estando preso, mi opinión personal es que él dudó. Así lo veo yo y así lo entiendo yo, que cuando Juan el Bautista estaba preso, le vino la duda. Le vino la duda. Y por eso envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que iba a venir, que él era el que iba a venir. Le vino la duda, estando preso, y ya Juan el Bautista había declarado: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya había declarado: cuando tú veas venir el Espíritu Santo sobre él, ese es. Y Juan lo vio cuando Juan bautizó a Jesús en las aguas. Y también dijo: él es más poderoso que yo, y no soy aún digno ni de soltarle la cuerda de sus zapatos. Yo los bautizo en aguas para arrepentimiento de pecado, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya Juan el Bautista había declarado todas estas palabras antes que Herodes lo metiera preso, pero ya estando preso, el profeta de Dios más grande de la historia, porque Jesús lo declaró: no hay un profeta más grande nacido de una mujer, que Juan el Bautista. Jesús lo declaró, que fue el profeta más grande de todos los tiempos, Juan el Bautista. Jesús lo declaró. Este siervo de Dios, este profeta de Dios, este enviado de Dios que vino a preparar el camino para Jesús, supuestamente, como dice el profeta Isaías. Este hombre humano está preso ahora. Juan el Bautista está preso y ahora tiene dudas. Y ahora manda a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús si este es el que va a venir. Y Jesús le mandó un mensaje. Jesús hizo milagros y prodigios a beneficio de las personas solo para darle un mensaje a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un gran llamado. Para mí fue el llamado de los llamados. Venir a anunciar en el mismo tiempo, en la misma década, en los mismos años de Jesús. Otros lo profetizaron y no lo vieron. Los profetas quisieron verlo y no lo vieron. Y cada uno de ellos tenía su llamado. Y cada uno de ellos le creía a Dios. Amén. Porque le obedecían a Dios, vivían para Dios y morían para Dios. Pero no lo vieron. Este fue el privilegiado. Este es el profeta, Juan el Bautista, el privilegiado.
Mira, hermano, hay muchos creyentes en la historia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Este libro está lleno de historias de gente creyente, hombres y mujeres, cada quien con su llamado, cada quien con su unción, cada quien con su ministerio, cada quien con su servicio a Dios. Amén. Cada quien en su tiempo. Muchos los mataban. Por eso el Señor lloró sobre Jerusalén. Por eso el Señor lloró sobre Jerusalén. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados de parte de Dios. Sí, los judíos, todo lo que era de Dios lo destruía, todo lo que era de Dios lo mataban, todo lo que era de Dios lo rechazaban. Pero siempre había unos judíos, amén, unos patriarcas, unos profetas, unas juezas, unos siervos y siervas de Dios que le creyeron a Dios en su tiempo, en su década, en el momento que Dios los llamó, obedecieron a Dios, sirvieron a Dios, amén. Hablaron de Dios, profetizaron de Jesús, pero no tuvieron el privilegio de verlo como Juan el Bautista. El profeta más grande de la historia, con el llamado, para mí, en mi opinión personal, con el llamado más grande de la historia. En vivo, en el mismo tiempo que Jesús andaba vivo, caminando, Juan hablando del reino de los cielos que se ha acercado. Amén. Bautizándolos para arrepentimiento de pecados, anunciando la venida del Señor, anunciando a Jesús, predicando de Jesús, preparando el camino de Jesús. Y Jesús andaba por ahí también. Aleluya. Tuvo el privilegio de verlo, tuvo el privilegio de bautizarlo. Qué gran llamado. Cada quien, hermano, tiene su llamado. Dios te dio este tiempo para ti, para que lo vivas para Dios. Tienes tu llamado en este tiempo. Tienes el ministerio que Dios te ha dado. Tienes el don, el talento que Dios te ha dado. Amén. Tal vez no tengas el privilegio como Juan el Bautista de ver a Jesús, de bautizar a Jesús en este momento. Pero viene un día, hermano, que dice la palabra del Señor, que lo vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos se van con el Señor? Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Me gusta lo que el Señor dice. Me gusta. Juan el Bautista lo vio. Los apóstoles lo vieron. Muchos de los seguidores, discípulos del Señor, hombres y mujeres, tuvieron el privilegio de verlo, abrazarlo, besarlo si es posible y de tocarlo. Amén, porque dice la Biblia que todos los que lo tocaban eran sanados, y a su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y al Señor le gusta que lo toquen, ¿sabe? Al Señor le gusta abrazar. ¿Cuántos saben que al Señor le gusta abrazar? El Señor vino en persona a abrazar a Jacob. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y Jacob aprovechó ese momento y dijo, no te voy a soltar, no te voy a soltar a menos que tú no me bendigas. Si tú me bendices, entonces también. Yo creo que él no quería dejarlo ir aunque lo bendijera. Aleluya. Cuando el Señor se acerca, hermano, yo no quiero que se vaya. Yo quiero que se quede. El otro día el Señor me ministraba a mi espíritu, y meditaba en la experiencia que tuvo Pedro, Juan y Jacobo de ver a Jesús transfigurado. Eso significa transformado. Mientras estaba hablando con Moisés y Elías. Sí, Moisés y Elías visitaron al Señor y el Señor se transformó. Cuerpo de gloria. Y así vamos a ser transformados nosotros cuando el Señor nos levante. Cuerpo de gloria, y a su nombre. Hermano, y en esos momentitos, uno no quisiera que eso terminara. En ese ratito que tú estás delante de la presencia de Dios y estás con la unción del Espíritu Santo, tú no quieres que ese ratito se terminara. Tú quisieras que eso durara para toda la vida. Amén, que no tuviera fin. Pero lamentablemente tiene un fin mientras tengamos y vivamos en este cuerpo de carne y hueso, en este cuerpo hecho de tierra. Pero un día
El Señor nos va a sacar de este cuerpo. Gloria sea el nombre de Dios. Para que vivamos con Él para toda la vida. Y no va a ser un gozo momentáneo, va a ser un gozo permanente para toda la vida. Y a su nombre. ¡Aleluya! Esto es bueno, servir a Dios es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Por eso Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Porque esto está bueno, es bueno estar aquí, es bueno estar delante de la presencia de Dios, amén, es bueno estar en la unción de Dios, gloria sea el nombre de Dios. Aprovecha, hermano, ese llamado que Dios te ha hecho, que Dios te ha dado, y no te salgas de su morada, amén. Cuando digo no te salgas de tu morada, es un mensaje que Dios me dijo que un día lo vamos a predicar. Usted sabe que cuando uno se sale del lugar donde Dios lo ha llamado a uno, cuando uno se aleja y deja de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, amén. Cuando rechazas ese llamado que Dios te ha hecho y no quieres servirle, amén. Cuando dejas de creerle, entonces hay peligro. Hay peligro. Mire lo que le pasó a Lucifer. Se rebeló contra Dios, se salió de su morada y Dios lo terminó sacando del cielo para toda la vida. Y ese es un gran ejemplo. Claro, podemos decir, bueno, el plan de Dios era que se iba a hacer Lucifer y que... sí, está bien. Pero eso es un gran ejemplo que nos puede pasar a nosotros mismos. Si nos rebelamos contra Dios, si no hacemos caso omiso a la palabra de Dios, si no tomamos en serio el llamado que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Amén. Y si no queremos servirle, si queremos guiarnos por la emoción, si queremos dejarnos guiar por la mente, si queremos estar ocupados en las cosas materiales y no queremos servir al Señor, hermano, todo eso es dejar de creer a Dios, dejar de creer en Dios. Cuando uno se deja guiar por el desánimo, cuando uno está muy ocupado en la materia, cuando uno casi no tiene tiempo para las cosas de Dios, eso es dejar de creerle a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Verdaderamente le crees a Dios? Juan dudó en un momento, Juan el Bautista, y por eso tuvo que mandar a preguntar al Señor. Mientras estemos en estos cuerpos, hermano, no importa cuán grande es el llamado, puede ser el evangelista más grande del mundo, puede ser el pastor que tenga la iglesia más grande del mundo, pero mientras estemos, hermano, en estos cuerpos humanos, siempre va a venir de vez en cuando la duda. ¿O es que a usted no le viene la duda de vez en cuando? A mí me viene la duda de vez en cuando. A todos. Y si nos dejamos guiar por la duda, nos descontrolamos. Nos desenfocamos, perdemos la visión, nos asustamos. Y de repente hasta podemos dejar de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para Él. Y de repente ya estamos tan ocupados en las cosas materiales que ya nos olvidamos de Dios totalmente. Y ahí es cuando peligra la salvación de nuestras almas. Y la Biblia está llena de historias de siervos y siervas de Dios que le creyeron a Dios, aceptaron el llamado de Dios, le obedecieron a Dios, aunque no lo vieron en persona, como Juan el Bautista, como los apóstoles y como toda esa gente hace 2000 años atrás que conoció a Jesús. Amén. Aunque no lo vieron, pero ellos por fe, amén, pelearon la buena batalla. Ellos por fe caminaron el camino que Dios les dijo que caminara. Por fe hicieron exactamente lo que Dios les dijo que hiciera. Amén. Cuando el Señor resucitó el día domingo, cuando llegó la noche, dio su primera visita a los 12 apóstoles. Y cuando apareció, estaban las puertas cerradas, hermano, estaban ahí, no estaban los 12, porque ya dije los 12, pero ya Judas se había ahorcado. Entonces eran 11. Pero en ese momento tampoco Tomás estaba ahí. Entonces eran 10 que estaban ahí. Y cuando Jesús se apareció en medio de ellos, estaban los 10 apóstoles juntos. Y el Señor les dijo, paz a vosotros. Y ahí estuvo con ellos. Tomás no estaba. Después el Señor se va.
Cuando Tomás llega, le dijeron, el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos visitó, vimos al Señor resucitado, amén. Y Jonás, en vez de gritar de alegría, se quedó todo con la duda. Exactamente. Esa duda no es buena muchas veces. Yo creo que nunca es buena la duda. Es bueno dudar de una forma para tener precaución, para no caer en la trampa del enemigo. Tal vez esto era para lo positivo. O sea, o para lo negativo, o sea, para algo que no nos afecte, no nos dañe y no caer en trampas. Tener precaución, una duda de precaución, podemos llamarla así. ¿Verdad? Pero él dudó. Tomás dudó. ¿Por qué? Porque Tomás todavía, como dije yo al principio, no entendemos a Dios totalmente y nunca lo vamos a entender totalmente. Muchas veces, por más que nos explique las cosas y por más que el Espíritu Santo nos esté enseñando y por más que el Espíritu Santo nos esté hablando, de repente somos tan olvidados y no captamos por no poner atención también las cosas. Y Tomás todavía no entendía que Jesús dijo de que iba a morir y que también iba a resucitar. Por eso es que no lo creyó, por eso es que dudó y dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Mira, hermano, si el Señor no se vuelve a aparecer, Tomás se hubiera perdido. La duda te puede llevar al infierno también. Dudó Tomás. Pero como Jesús ama a Tomás, digo ama porque Tomás está vivo, porque los cristianos no mueren y es su nombre. Por eso es que el Señor decía, yo soy antes que Abraham. Yo soy, y también decía el Señor, le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y corporalmente estaban muertos. Y por ellos estar muertos, el Señor hubiera dicho, yo era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero no. Dijo, yo soy. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por eso Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y a su nombre. ¡Aleluya! Debe un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! Ese Dios que llamó a Moisés y le dio ese grande ministerio de guiar al pueblo de Dios, amén, de sacarlos de Egipto y guiarlos hasta la tierra de Canaán. Bueno, él no entró al final, pero los llevó cerquita y después ungió a Josué por mandato de Dios y Josué los metió a la tierra prometida. Amén. Ese Dios de Moisés, ese Dios de Josué, gloria sea el nombre de Dios, ese Dios de Abraham, que eso fue lo que leímos la semana pasada y la antepasada en Génesis capítulo 12, todavía estamos en ese capítulo, el llamado de Abraham, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Rebeca, el Dios de Ruth, el Dios de Noemí, el Dios de Esther, el Dios de Débora, eso es lo que quería decir Rebeca, Débora, el Dios de David, amén, el Dios de Salomón, el Dios de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Temporalmente, amén, el Dios de los patriarcas, el Dios de Job, el Dios de los profetas, amén, es el mismo Dios que llamó a todos ellos y todos ellos creyeron en Él y le sirvieron hasta el final. Ese es el mismo Dios que en esta tarde, aquí, en este lugar, en Aposento Alto, aquí en Silver Spring, Maryland, adoramos y glorificamos al Señor y todavía le seguimos haciendo la guerra a Satanás y el nombre de Dios es glorificado. Amén. Mientras Dios nos da vida, vamos a seguir, amén, peleando la buena batalla, porque todavía le seguimos creyendo a Dios, amén. Estamos en Génesis capítulo 12. Dios los bendiga, Dios los guarde, y vamos a continuar el próximo domingo.